Marzo de 2007. En las tranquilas colinas de Aguascalientes, un trabajador de viñedo abre un viejo barril sellado. Lo que se libera no es solo el aroma del vino, sino un secreto enterrado durante 13 largos años. Un secreto que conecta con la misteriosa desaparición de un detective en 1994. Si te apasionan las historias reales de misterio contadas paso a paso, dale me gusta a este video y suscríbete a No Trace para no perderte ninguna verdad que merece ser contada. Introducción. En 1994, el detective Raúl Mendoza Vargas era uno de los oficiales más respetados de la Policía Judicial del estado de Aguascalientes. Conocido por su integridad y determinación, trabajaba en una investigación sobre blanqueo de dinero del cartel. Un día de marzo desapareció sin dejar rastro. Durante 13 años, su familia vivió sin respuestas, atrapada entre rumores y silencio. Hasta que un hallazgo inesperado reabrió el caso y destapó una red de corrupción más grande de lo que nadie podía imaginar. Un barril diferente. Aquel día comenzó como cualquier otro para Joaquín Herrera, encargado de limpiar un sector olvidado de la bodega San Rafael. El polvo cubría cada rincón, pero al llegar al barril número 47, algo le llamó la atención. Era más pesado que los demás. Su tapa no estaba fijada con la precisión de un tonelero, sino sellada con soldaduras irregulares y toscas, como hechas a toda prisa. «Patrón, este barril tiene algo raro», le dijo a don Ramiro Vázquez, dueño del viñedo. Ramiro frunció el ceño. «¿Cuándo lo recibimos?» Joaquín revisó el libro de registro. Marzo de 1994. Pero no hay proveedor ni detalle del contenido. Abriendo el pasado, Ramiro no toleraba misterios en su almacén. «Ábranlo», ordenó. La herramienta de corte comenzó a chisporrotear. El aire se llenó de chispas naranjas y del olor dulce del vino mezclado con un hedor insoportable. Cuando la tapa cedió, un golpe de aire fétido llenó la sala. Dentro, envueltos en plástico negro, yacían restos humanos. Entre la ropa desgastada, un destello metálico reveló una placa policial. Detective Raúl Mendoza Vargas. La llamada a la policía, Joaquín. «No toques nada. Llama a la policía», ordenó Ramiro. En menos de media hora, llegó la comandante Patricia Ruiz con 2 agentes y el médico forense estatal, el doctor Alberto Campos. En sus 15 años en homicidios, Ruiz jamás había enfrentado algo tan personal. Un compañero desaparecido hacía más de una década. Campos examinó los restos. Por el estado de descomposición y las condiciones del barril, lleva aquí más de 10 años. La placa confirmaba la identidad. La herida en el cráneo confirmó el crimen, traumatismo severo. Un recibo olvidado. Mientras trabajaban los forenses, Joaquín se acercó con un papel. «Comandante, encontré esto en la oficina». Era una factura del 15 de marzo de 1994. Almacenamiento especial de barril. Pagado en efectivo. Cliente Mario Salinas. Ramiro lo reconoció al instante. «Fue mi contador durante años, pero renunció de golpe en el 94 justo después de esa fecha. La grabadora, antes de irse un detector de metales, sonó otra vez dentro del barril. Envuelta en plástico, había una grabadora de casete sorprendentemente intacta. Ruiz la sostuvo en la mano. Esto podría ser la clave de todo. La cinta. De regreso en la jefatura de la Policía Estatal de Aguascalientes,
La comandante Patricia Ruiz colocó la vieja grabadora sobre su escritorio. A pesar de la suciedad acumulada, el aparato parecía funcionar. Insertó la cinta, presionó play y se recostó en la silla mientras un leve siseo llenaba la habitación. Entonces se escuchó la voz, el testimonio de un hombre marcado. Era Raúl Mendoza, hablando con un tono firme, pero con un matiz de urgencia. Día 27 de vigilancia. Objetivo: Mario Salinas, sospechoso de blanquear fondos del cartel a través de viñedos locales. Hoy se reunió con dos hombres, uno identificado como licenciado, el otro desconocido. Se oyeron pasos, murmullos lejanos. Y luego Mendoza otra vez. Me han advertido que deje el caso. No va a pasar. Si algo me ocurre... Los nombres están en mi casillero de la comisaría. La cinta se detuvo con un clic. Ruiz se quedó inmóvil. Ese registro había sido hecho pocos días antes de su desaparición y confirmaba que Mendoza estaba tras la pista del mismo hombre cuyo nombre aparecía en el recibo del barril. Revisando el pasado, Ruiz pidió el expediente original del caso Mendoza. Lo que encontró fue frustrante: un informe superficial, sin sospechosos, sin pruebas sólidas, casi como si nadie hubiese querido investigar. Pero un detalle llamó su atención. La llave del casillero de Mendoza nunca había sido devuelta. El casillero 22. En la sala de evidencias, Ruiz localizó el casillero 22. Dentro encontró un sobre manila, marcado con la letra S. Fotografías de Mario Salinas, junto a hombres vinculados al cartel de Cárdenas. Una lista con fechas y montos de transacciones. En una de las fotos, Salinas aparecía estrechando la mano de un subjefe de policía que aún seguía activo en el cuerpo. Siguiendo la pista, la dirección registrada para Mario Salinas llevaba a una casa con portón oxidado en las afueras. El lugar estaba abandonado. Un vecino comentó que Salinas se había mudado a Guadalajara hace muchos años. Nueva conexión. En Guadalajara, la policía local confirmó que Salinas dirigía una pequeña empresa de importación y exportación y que solía pasar largas temporadas en un rancho privado fuertemente custodiado. Una pista en segundo plano. Esa noche Ruiz volvió a Sexta a escuchar la cinta. Entre el ruido de fondo, captó un anuncio de radio mencionando un mitin político para la gobernatura. La fecha del mitin coincidía con una de las transacciones anotadas en la lista de Mendoza. Si podía vincular los movimientos de Salinas con ese evento y con la desaparición de Mendoza, tendría su primera prueba sólida: operar en silencio. Ruiz entendía que no podía compartirlo con cualquiera. Demasiados nombres de la lista seguían teniendo poder. Formó un equipo reducido y de absoluta confianza. La misión ya no era solo resolver un caso archivado. Ahora se trataba de sobrevivir. Vigilancia nocturna. 2 noches después, la comandante Patricia Ruiz y su pequeño equipo de confianza llegaron a las colinas que dominaban el rancho donde, según la información, se ocultaba Mario Salinas. Desde allí podían ver una cerca alta, reflectores y al menos 4 hombres armados patrullando. No era una simple propiedad rural, parecía una fortaleza. Con binoculares de visión nocturna, el oficial Luis Treviño murmuró: «Esto es seguridad de cartel. Y esos guardias, reconozco a 2 ambos ex policías. La entrega sospechosa». Cerca de la medianoche, una camioneta negra entró por la puerta trasera. 2 hombres descargaron pesadas cajas, una de ellas con el logotipo de una bodega de vino, la misma vinculada a la investigación de Mendoza,
en 1994. Ruiz tomó fotos con una cámara de largo alcance. Sabía que esas cajas podían contener la clase de pruebas que Mendoza había estado buscando y por las que probablemente lo habían matado. El informante. De vuelta en Aguascalientes, Ruiz se reunió con un viejo contacto, Javier el Chino Morales, un ex trabajador de viñedo que había hecho trabajos ocasionales para Salinas. En una cafetería oscura Javier le susurró: «Esas cajas no llevan vino. Llevan dinero, fajos enteros listos para mandar al norte». Cuando Ruiz le preguntó por Mendoza, Javier bajó la voz aún más. «Escuché que lo trajeron aquí. Lo golpearon. Sabía demasiado. Y luego desapareció». La infiltración Ruiz sabía que una orden de cateo solo daría tiempo a los guardias de destruir evidencias. Decidió entrar de manera encubierta. A las 3:15 am de la noche siguiente, ella y Treviño se deslizaron por una abertura en la cerca que habían cortado horas antes. Moviéndose entre sombras, llegaron hasta un gran cobertizo al fondo de la propiedad. Dentro, vieron hileras de barriles idénticos al hallado en la bodega San Rafael. Los libros de contabilidad. En un escritorio polvoriento había 2 libros de cuero. Estaban llenos de anotaciones manuscritas, fechas iniciales y montos en pesos y dólares. Las iniciales coincidían con las de la lista encontrada en el casillero de Mendoza. Una entrada heló la sangre de Ruiz. RMV 0394 neutralizado. RMV Raúl Mendoza Vargas. Neutralizado. Escape bajo presión. Mientras Ruiz fotografiaba las páginas, el sonido de un motor acercándose rompió el silencio. Los guardias hacían su ronda antes de lo previsto. Ella y Treviño salieron por la parte trasera pegados a la valla hasta alcanzar la abertura. Minutos después estaban de nuevo en las colinas con pruebas que podían derribar toda una red criminal. La magnitud del hallazgo. En su oficina Ruiz extendió las fotos, las copias de los libros y la cinta grabada de Mendoza. La conclusión era clara. No se trataba solo de un asesinato. Era una trama de corrupción que unían a oficiales de alto rango financieros del cartel y delincuentes que habían operado impunes durante más de una década. Y ahora tenía sus nombres. La filtración. Menos de 48 horas después de la infiltración en el rancho, Patricia Ruiz percibió que algo no iba bien. 2 miembros de su equipo reportaron haber sido seguidos al salir de casa. Esa misma mañana un periodista local recibió de forma anónima una copia del informe interno donde Ruiz resumía las pruebas contra Mario Salinas. Había un traidor dentro de su propia unidad. El subjefe. Todas las sospechas apuntaban a una figura, el subjefe Ernesto Valdez. Era el mismo que aparecía en las fotos del casillero de Mendoza estrechando la mano de Salinas en 1994. En su momento había sido exonerado oficialmente, pero Ruiz sabía que aquello había sido un encubrimiento, la advertencia. Una noche al salir de la jefatura, un sedán sin placas se detuvo junto a su coche. Bajó la ventanilla y allí estaba Javier el Chino Morales. «Comandante, ya saben que entraste al rancho. Salinas te quiere muerta. Vete esta misma noche». Sin esperar respuesta, Javier aceleró y desapareció entre las luces de la ciudad. El atentado Ruiz no se fue. Al día siguiente, camino a reunirse con el fiscal estatal, una camioneta negra le cerró el paso. Sonaron disparos. El parabrisas estalló. Ruiz giró bruscamente hacia un callejón, se agachó y aceleró hasta llegar a una subcomisaría. Los atacantes huyeron,
pero el mensaje estaba claro. Estaba demasiado cerca de la verdad, asegurando las pruebas. Convencida de que su vida corría peligro, Ruiz hizo copias de todos los documentos, las fotos y la grabación de Mendoza. Envió un juego a la Unidad Federal Anticorrupción en Ciudad de México y otro a un periodista de confianza. Si me pasa algo, le dijo por teléfono, publica todo. Nombres, fechas, todo. La orden de captura. Pocos días después, la Unidad Federal emitió una orden oficial de arresto contra Mario Salinas por homicidio, conspiración y crimen organizado. La operación sería conjunta, agentes federales y el reducido equipo leal de Ruiz. El plan. La inteligencia confirmó que Salinas estaría en el rancho ese fin de semana, supervisando un envío hacia la frontera norte. La estrategia era directa pero arriesgada: cortar la electricidad de la propiedad en la noche, entrar desde 2 puntos y capturarlo antes de que pudiera huir o destruir pruebas. Ruiz repasó los mapas y las rutas de entrada. Sabía que este sería el momento decisivo, el momento por el que Raúl Mendoza había dado su vida, el asalto nocturno. A las 2:07 de la madrugada las colinas alrededor del rancho estaban en silencio, solo interrumpido por el canto de los grillos. Patricia Ruiz, agachada tras unos matorrales, escuchó por radio la señal. Los generadores del rancho se apagaron y la oscuridad cubrió la propiedad. Agentes federales entraron por la puerta sur. El equipo de Ruiz cortó la cerca norte. Se oyeron gritos, pasos apresurados y el chasquido metálico de esposas cerrándose. En pocos minutos Mario Salinas fue sacado de su habitación descalzo y con una mezcla de sorpresa y rabia en el rostro. El tercer libro. En el despacho de Salinas, los agentes hallaron un panel falso en la pared. Dentro había un tercer libro de contabilidad más detallado que los anteriores, un registro de pagos, envíos y neutralizaciones. En la última página estaba la confirmación fría y directa. RM Pedro 394. Interrogado rechazó trato. Contenido en viñedo. Disposición final. Barril. Era el registro exacto del asesinato de Raúl Mendoza Vargas, el cara a cara. Mientras lo llevaban esposado, Salinas cruzó la mirada con Ruiz. 13 años. «¿Pensaste que nadie te recordaría?», le dijo ella. Salinas no respondió. Su silencio fue roto por la lectura de los cargos: homicidio, conspiración y crimen organizado. El juicio. El caso sacudió Aguascalientes. Durante semanas los titulares llenaron los periódicos: contador del cartel implicado en asesinato de detective. El testimonio del equipo de Ruiz, las fotografías, los libros y la cinta de Mendoza pintaron un cuadro irrefutable. El jurado tardó menos de 4 horas en emitir el veredicto culpable en todos los cargos. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El homenaje. En la audiencia final, Teresa Mendoza, hermana de Raúl, tomó la palabra. «Mi hermano creyó en la justicia, aunque le costara todo. Hoy lo honramos asegurándonos de que la verdad nunca más quede enterrada». El legado. El caso provocó reformas internas en la Policía Estatal de Aguascalientes. Se destituyeron mandos corruptos, se ampliaron las investigaciones de anticorrupción y se creó una unidad especial conocida como la División Mendoza. Cada marzo, frente a la jefatura, compañeros y familiares se reúnen frente a una placa que dice: «En memoria del detective Raúl Mendoza Vargas, cuyo valor abrió el camino hacia la justicia». Cierre y llamado a la acción. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que el nombre de Raúl Mendoza nunca se olvide.
Suscríbete a No Trace para más casos reales donde la verdad se niega a permanecer oculta. Y recuerda, algunos secretos envejecen en silencio, pero nunca desaparecen.